muy positivas para impulsar nuestra red de transportes y potenciar la entrada y salida, en este caso, de mercancías. Esta mañana hemos aprobado en Consejo de Gobierno un convenio que nos permite encargar a la empresa pública Adif las obras de la terminal ferroviaria de la plataforma logística de Badajoz por un importe de 12.165.627 millones de euros. Esto viene a confirmar con hechos, no con promesas y palabras, que seguimos dando pasos para tener disponible en Badajoz una plataforma logística internacional, no un polígono industrial, sino queremos un nudo de transportes de primer nivel que tendrá y que pondrá Extremadura en el mapa de los grandes nudos de transportes del sur de Europa. Lo firmaremos mañana con el presidente de Adif, que estará en la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, para seguir trabajando por el transporte ferroviario, y redactará el proyecto técnico y se encargará de la ejecución de las obras. En un plazo máximo de 2 años, las obras deberán estar finalizadas para que la plataforma logística tenga una conexión directa con la red ferroviaria de España y Portugal. Y esa línea de dar un impulso muy potente a la renovación de nuestra red regional de transporte de mercancías, hoy también hemos aprobado encargar a Adif el estudio y la redacción de los proyectos para la conexión ferroviaria en el espacio Mérida y en el espacio Navalmoral. El encargo de ambos proyectos tiene una cuantía de 292.280 euros y tienen que estar en un plazo máximo de 8 meses. Eso nos permitirá a la Junta de Extremadura licitar las obras de espacio Mérida y espacio Navalmoral a finales de este año